Hola, Hola, bueno, mira, ¿cómo te llamas? Carlos, ¿Y cuántos años tienes? 8. 8, ok, Carlos. Mira, mi nombre es Andrea, soy psicóloga de la Fiscalía. Este espacio es para que nosotros hablemos sobre lo que pasa. Te presento la sala, que esto es especial para este tipo de conversaciones, ¿sí? Y pues yo trabajo con niños. Entonces, te explico las cámaras, o sea, ves las cámaras, entonces te voy a explicar sobre ellas, que es, o sea, esas cámaras son para monitorear todo, grabar toda la entrevista, que cuando yo vaya a hacer el informe no se me escape nada y no se me vaya a olvidar nada, porque a veces soy un poco tonta para eso, ¿sí? De acuerdo. Bueno, entonces, yo te voy a hacer una pregunta, ¿sí? Y Bueno, tú me vas a responder. Entonces, ¿sabes la diferencia sobre verdad y mentira? no, ¿No? Bueno, por ejemplo, si yo te digo que esta blusa es blanco con rayas negras, ¿eso es verdad o es mentira? es verdad, Verdad. Y si yo te digo que la mesa es roja, ¿es verdad o es mentira? es mentira. Bueno, Carlos, veo que tienes claro la diferencia sobre verdad y mentira y espero que a lo largo de la entrevista, de lo que tú y yo hablemos, me digas la verdad, ¿sí? Ok, ¿Estás de acuerdo? de acuerdo. Bueno, vamos a poner unas reglas, ¿te parece? Bueno, Bueno, es que no adivines. No adivines cosas que no sabes. Si no sabes algo, me preguntas y así, ¿sí? Si bueno, yo a ti te pregunto cómo se llama mi perro, no sé. no sabes muy bien porque yo a ti no te he dicho cómo se llama mi perro, ¿sí? Entonces está bien que sepas que no sabes. Entonces cuando no sepas algo, me preguntas y Ok, no adivines. bueno, Bueno, te tomas tu tiempo a la hora de responder, ¿sí? Y si yo me llego a equivocar en cualquier cosa que yo te diga, me corrige, por favor. de acuerdo. Ok, bueno. Entonces ya vamos a entrar ya a lo... Te voy a hacer una serie de preguntas sobre tu vida para conocernos mejor, ¿sí? Bueno, Entonces, ¿cuáles son tus días especiales? mis días especiales son los domingos, porque los domingos son los días cuando yo estoy con mis hermanos, con mi mamá, con mi Ujú. papá, cuando vamos al parque, vamos al cine, comparto Ujú. mucho con ellos. Ah, qué bueno. Estoy mucho con ellos y me gusta mucho el domingo porque también voy para mi abuelita que me hace comida rica. Ahí tienes una buena relación con tu abuela Sí, y con tu familia también. sí. Qué bueno. ¿Y qué otros días especiales tienes? El viernes porque ya terminó de clases, ya no tengo que ir Sí. más a clases Ujú. y me da mucha flojera ir a clases. Y me gusta el viernes porque ya no tengo que hacer tareas, sino, sino jugar. Ok. Y bueno, ¿cuál es la rutina de tus días? Una rutina. Eh, lo que yo hago todos los días, Ujú. eh, me levanto, Ujú. voy a la calle, voy al colegio, del colegio salgo a las 2, me voy para la casa, en la casa como, duermo, hago tareas y juego. Ok, ¿y en qué colegio estás? En el Santa Teresita, ¿Y en qué año haces? quinto de primaria. Quinto, ok. ¿Y cómo es la relación con tus profesores? Bien, son chéveres, Sí. me gustan, menos una que habla mucho y no le entiendo. Pero me gustan mis profesores, son chéveres, son ¿Y con tus divertidos. compañeros cómo te la llevas? Bien, También. sí, son Ok. chéveres, jugamos bastante, nos divertimos, vamos al cine, siempre jugamos al fútbol. Ujú. Qué bueno. ¿Y cuál es la materia que más te gusta? Me gustan tres materias. Me gusta ciencias sociales, ciencias Ujú. naturales y matemáticas. Qué bueno, ok. Sí, me gustan mucho las matemáticas y ver los animalitos hacia abiertos también me gusta Sí, mucho. ya. Y la historia del mundo también me gusta. Mm. ¿Y cuál es la materia que no te gusta? Ética, ¿Y por qué? porque la profesora no le entiendo y habla mucho. Ay, habla mucho. ¿Y qué haces a la hora de salir cuando ya sales de tu colegio?
Mi mamá me recoge, voy para casa, almuerzo, duermo, hago tareas, Ujú. me pongo a jugar y ya. Ok. ¿Y tú con quién vives en tu casa? Vivo con mi papá, mi mamá, mis hermanos y de vez en cuando que llega una tía y nos vemos y se queda ahí en mi casa. ¿Y cuántos hermanos tienes? Tengo 5 hermanos. 5 hermanos. Sí, ¿Y cómo es tu relación con tus papás? bien, están siempre conmigo, me acompañan, me dan de todo, me dan helado. ¿Y tú eres el menor de tus hermanos? Sí, yo soy el menor de mis hermanos y ¿Te la llevas bien con todos? sí, Ay, menos qué con el bueno. mayor, ¿Por qué? porque me molesta mucho. Ay, sí. Bueno, entonces Carlos, ya que nos conocemos un poco mejor, te voy a hacer una serie de preguntas más profundas, ¿sí? Bueno, Listo. Entonces, ¿sabes por qué estás aquí el día de hoy? pues porque mi mamá me dijo que les tenía que contar algo que pasó hace mucho tiempo, pero todavía sigue pasando. Hace mucho tiempo. ¿Y me puedes contar qué pasó hace mucho tiempo y que todavía sigue pasando? Que una vez, hay veces yo me quedo solo en mi casa. Ujú. Entonces, porque mis hermanos se van a hacer tareas a otro lado, se van para la calle, se van con mi mamá o algo así. Ujú. Entonces a mí no me dejan solo, me dejan con algunos de mis hermanos o con un primo. Entonces esa vez me dejaron con un primo ¿Y tu primo es familia tuya por parte de tu mamá o de tu papá? de mi mamá. De tu mamá. ¿Y tu primo cuántos años tiene y qué hace? Tiene 19 y está en la universidad. Ay, ok, ajá. Sígueme. Bueno, entonces él me dejaron una vez con él. Me dejaron haciendo tareas con él. Ujú. Entonces yo después de hacer tareas yo me pongo a jugar. Y él me dijo, vamos a jugar a la lucha libre. Y bueno, yo dije, bueno, vamos a jugar a la lucha libre. Entonces empezamos a jugar lucha libre. Y llegó un momento que él me pegó duro en la espalda. Ujú, Y cuenta. cuando me pegó duro en la espalda, yo me puse a llorar. Ujú, ¿qué más pasó? Entonces, él me pegó duro en la espalda y, y él me dijo, me empezó a sobar la espalda porque no me siguiera doliendo. Ujú. Y cuando me siguió sobando, ya no me estaba sobando, sino acariciando. ¿Y por qué crees que ya no te estaba sobando o cómo sentiste tú que ya no te estaba sobando y te estaba acariciando? Porque a mí me dolía solo en este lado. Ujú. Y entonces él ya me estaba sobando toda la espalda, bajando hasta acá, ¿Y hasta acá a qué te refieres? ¿A dónde? hasta las nalgas. Hasta las noches. ¿Y cómo te sentiste? ¿Qué le dijiste en su momento? ¿Cómo te sentiste? Me dio mucha rabia y me sentí muy raro porque nunca había sentido eso. Ujú. Entonces yo le dije que ya no me dolía, que ya no quería jugar más, que ya no me dolía, que iba a ver mejor muñequito. Me fui para el cuarto de muñequito. Ujú. ¿Qué más pasó? Cuando yo estaba viendo muñequito, él llegó y me dijo, me pidió disculpas por haberme golpeado duro y me pidió que no le dijera a mi mamá que él me había golpeado, que me había hecho llorar. Ok. Y me dijo que tampoco le dijera que la había sobado ni nada. ¿Y tú qué pensaste en ese momento? ¿En no decirle a tus papás? Pero ¿Qué hiciste esto? yo dije que no, porque lo iban a regañar y dije que no. Ujú. Entonces dije, bueno, entonces me dijo, bueno, vamos a volver a jugar luchas. Entonces yo le dije, no quiero. Y él me dijo, ¿por qué? No, porque me pegaste duro y me dolió la espalda. Ah, pero si te vuelve a doler, yo te vuelvo a sobar así como te soy ahorita. Y me volvió a tocar otra vez, a acariciar. Ujú. Y justo en ese momento mi mamá llegó y yo fui a abrir la puerta. Ujú. Cuéntame más sobre eso. O sea, ¿cómo se puso apenas tu mamá llegó?
Él se puso como nervioso y como yo salí corriendo a abrirle la puerta a mi mamá, él habrá pensado que yo le iba a decir algo a mi mamá y entonces enseguida se fue para su casa. ¿Y tú cómo te sentiste apenas llegó tu mamá? Me sentí bien feliz porque ya no me iba a estar molestando mi primo y, y nada, y ya estaba, ya él ya se había ido para su casa, estaba bien. Ujú. Y que esa fue la primera vez que pasó. Sí, ¿Y qué más ha pasado? eh, Cuéntame más, o sea, cuéntame más sobre lo que ha pasado más adelante. y luego él dejó de ir por un buen rato a la casa. Ujú. Entonces cuando él fue, estábamos nosotros jugando al escondido con mis hermanos y otros primos. Sí. Entonces estábamos jugando al escondido y yo me escondí debajo de la cama. Ujú. Entonces cuando yo me escondí debajo de la cama, él también se escondió ahí. Y entonces yo me empezó a pegar y me empezaba a golpear y yo le decía, no, que me duele, no, que me duele. Ok. Y él me dijo que, ay, si te duele, ven para sobarte. Y empezó a tocarme otra vez, a acariciarme y me tocaba las nalgas. ¿Y qué más pasó? Y entonces, y yo cogí y me salí del juego y no jugué más, me fui para donde mi mamá. Y ya. Y eso fue la segunda vez. La segunda vez. O sea que eso se ha venido repitiendo varias veces. Sí. Y como, bueno, y una vez, ¿y cuándo fue la última vez? La última vez fue hace como un mes. Pero es que antes de eso yo le había dicho a mi mamá lo que estaba pasando. Pero ella me decía que no podía ser, que eso no lo creía. Ujú. Pensaba que yo le estaba mintiendo. ¿Y tú qué le decías a tu mamá? Que era verdad, que todo era verdad, que, que por ejemplo Ujú. yo llegaba y veces yo estaba acostado en la cama y él llegaba y me nalgueaba y me apretaba la nalga así y yo le decía a él que por qué lo hacía, que no sé qué. Y él me decía que eso a las mujeres les gusta, no es que quiero ver si tiene la nalga dura, porque eso a las mujeres les gusta, que el hombre tenga la nalga dura. Y yo le dije que no, que eso a mí no me gustaba, que no sé qué. Entonces cuando yo le dije así, él se quedó quieto Ujú. y luego volvió a hacerlo, pero después la cuarta vez que lo hizo, la cuarta vez fue que, que estábamos jugando. Y una pregunta, ¿y siempre ocurre lo mismo, el mismo caso de que te toca? Pues sí, esas dos veces sí, Sí. pero luego cambió el caso. Pero, ¿y alguna vez ha pasado algo diferente? Sí, pasó que una vez que todo el mundo estaba en la calle, que me volvieron a dejar solo con él, Sí. me volvieron a dejar solo con él, yo le dije a mi mamá que no quería quedarme solo con él, que me llevara a su trabajo. Ujú. Entonces ella me dijo, no te puedo llevar, te quedas solo acá. Entonces yo le dije, bueno, está bien. Entonces él llegó y estábamos haciendo tarea y me dijo, vamos a jugar la lucha. Y le dije, no quiero. Me fui a ver televisión. Cuando me fui a ver televisión, él llegó y me tocó el pene. ¿Y tú alguna vez no te encerraste en tu cuarto? No, porque las puertas de mi casa no tienen seguro. Mi mamá y mi papá les quitó todos los seguros a las puertas Ujú. para que nadie se encerrara. Bueno, sígueme contando más sobre. Bueno, entonces él entró al cuarto y me tocó el pipí. Cuando me tocó el pipí, Ok.
cuando me tocó el pipí, me dijo que lo tenía grande, que no sé qué. Y yo le dije que me dejara quieto, que no hiciera eso, que no me tocara. Y luego se sacó el de él y me dijo, sácate el tuyo para medirnos, para ver quién lo tiene más grande. Entonces yo le dije que no, que no, que no. Entonces me agarró y me desnudó, me bajó los pantalones y me dijo que en la boca de él entraba todo mi pipí completo. Ok. Y entonces ¿Cuál fue tu reacción ahí? yo quedé así como asustado y yo le dije que no, que yo no quería eso, que me dejara en paz, me dejara quieto. Y él me dijo que no iba a pasar nada, que no me preocupara, que eso era normal. Y yo le dije que no quería. ¿Tú qué pensabas sobre cuando él te decía que eso era normal? ¿Tú le creías? No, pues no sabes por qué. No sé, porque ¿Por qué? porque él es más grande que yo y él me decía que eso era normal, pero yo pienso que no, porque mi mamá también me dice que no hay que dejarnos tocar de nadie. Entonces cuando él me desnuda y se metió mi pipí a la boca, y me dijo, y luego de eso me dijo, ahora haz el intento tú. Y yo le dije que no, que no quería, que eso no me gustara, que me dejara quieto. Y me forzó y me metió su pene en mi boca y me dijo que, que se sentía, que no sé qué. Yo le dije, yo no le podía decir nada porque tenía su pene en mi boca. Y entonces empezó a moverme la cabeza así todo extraño. Y en ese momento llegaron mis hermanos. ¿Y él en algún momento te decía algo como eso es bueno o malo? ¿Qué más te decía aparte de que te dejara tocar? No No me te decía, decía nada. no me decía que eso no era bueno, no. Él solo me dijo que eso era normal. Ok. Y ya, y llegaron mis hermanos y yo me encerré. A llorar ahí viendo televisión en el cuarto. Entonces cuando mi mamá llega, yo le conté y no me creyó. Y bueno, y yo no le dije más nada. Entonces no me creyó y mis hermanos, y tampoco le quise decir nada a mis hermanos porque no sé, pensaría que yo soy marica por estar metiéndome las cosas en mi boca, que no sé qué, por dejarme tocar, y por eso tampoco le decía nada a mis hermanos. ¿Y ese caso solamente ha pasado una sola vez o ya se ha repetido varias veces? Sí, se repitió como 2 veces más. ¿Y alguna vez ha pasado algo diferente a lo que me has contado? O sea, a todos la primera vez, la segunda vez, ahorita sabes que me contaste, ¿ha pasado algo diferente a eso? Sí, pasó que hace no mucho, yo estaba en la casa de mi tía, donde vive él. Ok. Él vive solo con mi tía y su papá. Entonces yo estaba allá porque mi tía me dijo que fuera a almorzar, que yo muy poco voy a almorzar allá. Y yo le dije que no quería, que no sé qué. Y entonces mi mamá me obligó a ir. Entonces cuando mi mamá me obligó a ir, me tocaba hacerle caso. Y entonces fui a almorzar. ¿Y con quién fuiste a almorzar a la casa de tu tía? Solo con ella. ¿Y quién te llevó a la casa? Me llevó mi mamá y me dejó ahí. Ok. Y entonces yo me quedé y almorzamos, comimos. Y luego de comer, yo siempre estaba pegadito a mi tía. Entonces mi tía dijo que iba a salir a hacer una vuelta con mi tío. Iba para
centro para no sé para dónde iba. Ok, ajá. Cuéntame Y, más. y me quedé y me dejó solo con mi ¿Y primo, cómo te sentiste en ese momento? asustado. ¿Asustado por tu primo? Sí. ¿Y Entonces qué yo, más yo, pasó? yo le dije que no, que me llevara para mi casa, que me llevara para mi casa, pero ella me decía que no me podía llevar para la casa porque en la casa mía no había nadie, entonces me iba a quedar solo. Y yo le dije que no importaba, que yo me quería ir para mi casa. Me dijo que no, y me dejó ir con mi primo. Y Ujú. cuando me dejó con mi primo me dijo que vamos a jugar a las luchas. Y le dije, no, no quiero jugar a las luchas, no quiero hacer nada. Entonces me dijo así y cuando me dijo así, él se fue y ¿En serio? se fue y yo estaba viendo televisión y me quedé dormido. Ujú. ¿Qué más Entonces pasó? yo mientras dormía sentía que me estaban besando el cuello, me estaban tocando las piernas ¿Y te y despertaste enseguida? sí me desperté enseguida. Ujú. Y cuando me di cuenta tenía los pantalones por acá abajo. ¿Y entonces? Entonces yo enseguida me levanté y lo que veo es a él con el pipí afuera dándome la espalda. Y yo enseguida me levanté y me fui. Me encerré en el cuarto de mi tía. ¿Y cómo así que el pipí por la espalda? O sea, yo estaba así acostado, así de espalda. Y él estaba aquí pegado en la espalda mía con el pipí afuera y yo con los pantalones por acá abajo. Sí. Y apenas te levantaste y te viste así, ¿qué pensaste en ese momento? No, yo dije que no, yo no pensé nada, yo normal lo vi a él y me puse mi ropa y salí corriendo llorando al cuarto de mi tía, a encerrarme, ¿Y como él, ella sí, las puertas sí tienen seguro. y él te detuvo o hizo alguna acción que... Sí, quiso tratarme quiso cogerme así para que no me fuera, pero yo alcancé a irme corriendo. Ujú. ¿Qué más pasó? Y nada, Cuéntame más. y cuando yo llegaron mis tíos me vieron encerrado ahí. Entonces, entonces el, el- el- llegaron mis tíos y ellos me vieron encerrado. Ujú. Y mi mamá y mi primo dijo enseguida que yo me había encerrado porque estaba haciendo cosas malas, que no sé qué, y por eso me dijo que me encerrara Le dijo tu primo a su a mamá. su mamá. Sí, Ok. y entonces mi tía tiene un florero que es muy viejo Sí. y es costoso y él lo rompió. Entonces le dijo que yo había roto ese florero Ujú. para que, y por eso me había encerrado, para que no me regañaran, no sé qué. Ujú. Entonces yo cuando salí del cuarto le dije a mi tía, mira, pasó esto, y mi tía dijo que no sé, se puso muy brava conmigo porque ella pensó que yo le había roto su florero. Sí. Entonces no me creyó tampoco. Y ya llegó mi mamá Ajá. y me fui para mi casa. Y bueno, Carlos, yo veo que en este momento fue muy incómodo para ti. Pues, sé que tu tía no te creyó y tu primo siempre se salía con la tuya, ¿no? Él alguna vez, tu mamá, ¿cómo se dio cuenta? Pues fue una vez que yo estaba acostado, Ujú. entonces mi primo había llegado a la casa. Sí. Y cuando ya después de muchas cosas, yo ya no lo quería ver, ya no quería estar más con él. Y cuando llegaba a la casa, yo me encerraba en el cuarto de mi mamá. Entonces cuando él llegó a la casa, yo estaba durmiendo, no me di cuenta. Y cuando yo estaba durmiendo, él estaba solo. Ujú.
porque mi mamá, todo el mundo se había salido, por eso lo habían llamado a él para que me cuidara. Sí. Entonces yo me había quedado solo y me había dormido, no me había dado cuenta. Cuando él me levanta Ujú. y agarra unas correas, y me pone en la cama boca abajo así y me abre la ¿Y pierna. tú cómo hiciste? ¿Tú te defendiste? ¿Hiciste? Sí, yo lo mordí varias veces, lloré, grité, pero como estaba solo, nadie me escuchó. Sí. Entonces él me puso así. Entonces yo le estaba gritando que no, que no, que no, que no. Entonces me había desnudado todo. Sí. Entonces cuando me desnudó todo, me amarró en la cama y me puso boca abajo. Y cuando me puso boca abajo, yo nomás sentí como, o sea, estaba llorando y solo sentí solo sentí cuando alguien abrió la puerta y era mi mamá y se dio cuenta así. Y cuando tu mamá entró, ella, ¿qué estaba pasando en ese momento? Nada, en ese momento él estaba como encima mío. Ella me vio, o sea, cuando mi mamá entra, él lo ve, a mí me ve amarrado en la cama y él encima mío. Y encima tuyo te refieres, ¿pasó algo más de que estuviera encima tuyo? ¿Sentiste algo en tu cuerpo? Sí, él me había metido su pene en mi culito, ¿En qué, perdón? en mi trasero. Ok, bueno, entonces, Carlos, muchas gracias por haber confiado eso en mí, por lo que me contaste. Entiendo que fue un momento muy incómodo y bueno, y que tu mamá se pudo dar cuenta temprano, ¿sí? ¿Y hay algo que no te haya preguntado, que quisiera? ¿Hay algo que no te haya preguntado? Pues no sé, creo que no. ¿No? ¿Y hay algo que quieras, algo que me quieras preguntar, que quieras saber? Que no sé, ¿Qué? que si él se va a ir preso. No, ahorita no te puedo asegurar nada, ¿sí? Para eso se está haciendo esta entrevista. Entonces, eso quedaría en manos de la fiscalía, de los jueces. Entonces, pero tranquilo que todo va a estar bien, ¿sí? Bueno, Bueno, Carlos, gracias por haber venido, por tu tiempo y hasta luego. tal.